una oración antes de oír la palabra del Señor predicada esta mañana. Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones esta mañana y rogar que se derriben todos aquellos obstáculos que levantamos para no ser obedientes a ella. Si estamos distraídos con alguna otra cosa que pase afuera, alguna enfermedad, dolor de cabeza, alguna molestia, te rogamos, Señor, que en este momento nos permitas concentrarnos para poder atender a tu palabra predicada. Y que habla a nuestros corazones para tu gloria al transformar nuestras vidas conforme a lo que en ella tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén. Ok, la convicción puesta a prueba. Ese es el título de el sermón que quiero compartir con ustedes hoy día, basado en 1 Samuel, capítulo 26. Una convicción. Una convicción es una idea a la que se está fuertemente o firmemente adherido. Por ejemplo, si yo les dijera que yo tengo la convicción de que puedo lograr correr 5 kilómetros en 20 minutos. Es desafiante, pero tengo esa convicción y esa convicción me motiva, me va a llevar a hacer cosas. Por ejemplo, me voy a comprar un buen par de zapatillas, voy a hidratarme el día anterior de esta carrera, voy a entrenar duro porque tengo la convicción de que puedo lograrlo. Estoy tan seguro que esta seguridad me va a motivar a tomar acciones en función del convencimiento que tengo. Particularmente la convicción se trata de principios. Y principios, en el caso que les acabo de compartir, el principio es que si es que yo me esfuerzo, puedo conseguir algo. Tengo tal principio y mi convicción está en que puedo lograrlo, entonces me motivo por medio de eso. Y las convicciones se tratan de principios, de ideas profundas que movilizan a las personas a actuar conforme a las convicciones de su corazón, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo define la fe el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una definición preciosa acerca de lo que es la fe. Y está precisamente expuesta o articulada en un momento del texto, allá en el libro sagrado de Hebreos, en el que se nos comienza a describir que las personas motivadas por esta convicción fueron tomando decisiones importantes en sus vidas, fueron asumiendo riesgos, fueron tomando decisiones. Esta convicción movilizó a los personajes bíblicos para que actuaran y se comportaran conforme a esta certeza, coherente con esta convicción. Precisamente en nuestros tiempos es súper difícil hablar de integridad y de convicciones claras y firmes. Hace algunos años, un exministro del actual gobierno dijo que su sector político tenía una escala de valores superior a todos los gobiernos que le antecedían. Sucede entonces que al poco tiempo se comenzaron a salir a la luz cosas que demostraban que esto no era tal. Comenzaron a caer en los mismos actos usureros y engañadores que los anteriores. Para no tirar solamente contra un sector político, los sectores más conservadores de la política chilena, hablamos de la derecha más tradicionalista, asociado al catolicismo, a las ideas tradicionales, han demostrado que por años las colusiones, los fraudes, los cohechos, los desfalcos de los fondos fiscales son una forma corriente de comportarse. Aquellos que dicen que tienen la convicción de liderar el país con rectitud, integridad, cuando ven la posibilidad de tomar su tajada de la torta, parece que olvidan, como por arte de magia, cuáles son sus convicciones y caen en estos mismos crímenes sin reparo alguno. Las convicciones de muchos son derribadas por sus propios actos cuando se enfrentan a un momento crítico en el cual deben actuar conforme a sus principios.
sobre todo si es que este momento crítico y al actuar conforme a nuestras convicciones, significa que tenemos un fracaso financiero o no tenemos el éxito que podríamos llegar a tener si sufrimos alguna pérdida material por actuar conforme a nuestras convicciones. Y cuando las convicciones son puestas a prueba, es cuando verdaderamente se evidencia el fundamento sobre el cual se sostienen estas convicciones. Hoy, en el relato que leímos y que ahora vamos a desglosar, quisiera que nos enfoquemos en ver cómo David muestra en una situación muy crítica, cuando su convicción fue puesta a prueba, que por la gracia de Dios y el fundamento de sus convicciones es posible salir victorioso. Cuando las convicciones son puestas a prueba es cuando verdaderamente se evidencia el fundamento sobre el cual se sostienen esas convicciones. Esto está como apretó una vez y se va muchas veces. Sí. Jaime, ¿me puedes ir pasando las diapositivas, por favor? Atrás. Harto más atrás. No miren, cierren los ojos. Ahí. No, esa. Muchas gracias. Y el control lo vamos a arreglar. Ok, vamos a ver entonces directamente el relato en Samuel capítulo 26. Nuevamente Saúl iniciando una persecución contra David en el desierto. Digo nuevamente porque ya hemos oído que anteriormente ya lo había hecho Saúl al menos en 2 oportunidades. En la vez anterior que escuchamos hace 2 domingos atrás, un sermón muy parecido a este, Saúl comienza a perseguir con una fuerza militar a David. Entra a una cueva a cubrir sus pies, a hacer sus necesidades. David estaba sorpresivamente justo en esa misma cueva. Para no herir al rey, aunque tuvo la incitación de sus camaradas, cortó una punta de la capa real y le dijo al rey, mira lo que tengo aquí en mi mano. Yo podría haberte matado, pero no lo hice. Porque tengo la convicción precisamente de que tú eres el ungido del Señor y por eso entonces no te voy a matar. Saúl un poco que se conmueve por esto y dice, wow, qué bien has hecho, ya no te voy a perseguir. Ahí estaba la palabra un poquitito comprometida de Saúl, porque ahora estamos viendo que efectivamente sí volvió a perseguir a David. En estricto rigor, esta es la tercera persecución de Saúl contra David. En el capítulo 23 se narra de una persecución frustrada. Dice que habían iniciado la persecución, pero los filisteos comenzaron a atacar alguna ciudad en Israel, entonces tuvo que volver. Esa es la primera. La segunda es el evento de la capa que acabo de mencionarles, y la tercera es esta que nosotros leímos en esta mañana. Y el relato se resume más o menos así. Los sifitas, o la gente que vivía en Sif, van a Saúl en Gabaa y le informan que David se está escondiendo en el desierto de Sif. Esta es la segunda vez que los sifitas, con Z, entregan a David. Ahora, ¿por qué lo habrán entregado? ¿Motivados por qué? Probablemente era para que no le sucediera lo mismo que le había pasado a los sacerdotes de Nob. ¿Recuerdan? Que Saúl creyó locamente que estaban conspirando todos contra él, entonces mandó a matar a un pueblo entero. Entonces los sifitas probablemente dijeron, no queremos que nos pase el mismo relato que les pasó a ellos, vamos a entregar a David para que Saúl no piense que estamos en su contra. Y David entonces se acerca por la noche al campamento de Saúl junto con Abisai. Y por otros textos en Crónicas sabemos que Abisai era un sobrino de David. Fueron al campamento y encontraron a Saúl durmiendo, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza, y a Abner, el jefe del ejército de Saúl, también durmiendo. Y Abisai le dice, déjame que lo mate y no va a ser necesario que le dé un segundo golpe. Un golpe en seco, un tiro de gracia, un golpe certero, y ya está. Pero David lo prohíbe y le dice que nadie puede alzar la mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa. Y afirma algo aquí importante, que Dios a su tiempo quitará a Saúl del camino. Y en lugar de matarlo, David toma la lanza de Saúl, toma la jarra de agua para hacer lo mismo que hizo con la capa en el episodio anterior. Demostrarle a Saúl y decirle, mira lo cerca que estuve de ti mientras tú estabas expuesto y vulnerable, y no te maté. Así que cuenta la narración que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre todo el ejército de Saúl. Ahora, ¿cómo creen ustedes que el autor sagrado o quienes escriben este libro pudieron entender que un sueño de parte del Señor había caído sobre el ejército? Recordemos que eran 3.000 hombres selectos. ¿Y estaban los 3.000 durmiendo? Es raro, ¿cierto? Porque tendría que haber habido un sistema de rondas.
estaba el rey comprometido en esta cuestión. Tendría que haber al menos un guardia despierto al lado de Saúl 24/7, por lo menos, y también merodeando alrededor en un desierto que era bastante montañoso. Entonces probablemente esta es la razón por la que dicen definitivamente esto no fue obra de hombres en que todos se quedaron dormidos de un momento a otro. Un sueño de parte del Señor cayó sobre el ejército, porque dice que entran, toman las cosas, y ojo, probablemente Saúl no estaba solo en un rincón, probablemente estaba muy acompañado por el ejército. Y ellos entran y salen como si... Y precisamente nadie los ve porque estaban todos durmiendo. Y desde una colina, David llama a Abner y lo reprende bruscamente, un poco con un tono burlesco, y le dice, oye, ¿acabo yo de entrar y no protegiste a tu señor? Le muestra la lanza, muestra esta vasija de agua y le dice, yo podría haber matado a Saúl, pero no lo hice. Y Saúl reconoce la voz de David y dice, confieso que he actuado neciamente, David, declarando esta guerra contra ti. Y luego le dice unas palabras que suenan un poco... cuando quieres adular, adulativas o aduladoras, palabras aduladoras, tú prosperarás y tu camino será bendecido. Y se despiden y hasta ahí termina la relación. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Por favor, Jaime, la próxima diapositiva. ¿Cuántas veces procuró Saúl matar a David? Primero con una lanza. Segundo, por medio de una orden a Jonatán y sus siervos. Tercero, de nuevo con una lanza. Cuarto, por medio de sus criados, ya sin Jonatán de por medio, cuando David huye por la ventana, cuando estaba con su esposa Mical, ¿lo recuerdan? Y tiene que ir entonces a ver a Samuel en Ramá. Acto seguido viene lo de los sacerdotes de Nob. Primera Samuel 23, esta persecución frustrada que yo les mencioné. Samuel 24, la segunda persecución. Samuel 25, la tercera persecución. O sea, son muchas las ocasiones y la intención de Saúl de matar a David estaba completamente clara, ¿cierto? Para él era un objetivo a corto plazo. ¿Ves? De repente tú dices, alguna vez, algún día yo tengo el sueño quizás de comprar un auto, de viajar a Brasil, es un sueño a largo plazo. Pero para Saúl matar a David era un propósito a corto plazo. Él lo quería para ayer. ¿Por qué David no está muerto hoy? Tendría que haber estado muerto ya. Y entonces, esta misión para Saúl era tan importante porque implicaba la movilización de un ejército selecto, implicaba que el rey tenía que dormir en el desierto, implicaba que el rey tenía que suspender sus funciones reales para ir a perseguir a David. Recordemos que la motivación de Saúl era resguardar su trono, dado que David significaba para él una amenaza. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido que en algún contexto de nuestras vidas huir como David lo tuvo que hacer de Saúl. Lamentablemente yo he conocido historias cercanas de hombres que golpean a sus mujeres y las persiguen, haciendo que sus vidas se conviertan en una verdadera huida por mantenerse vivas. Y son verdaderamente perseguidas por hombres violentos. He oído también de otro tipo de persecuciones en el que personas inescrupulosas pueden llegar a difamar a otras para alcanzar sus cargos o sus puestos laborales. He oído de traiciones y persecuciones tan descabelladas dentro del contexto de la familia en el que se trata de hacer la vida imposible de un otro con tal de obtener una herencia mayor a la de un hermano. ¿Qué decir de nuestros hermanos misioneros en tierras donde no son bienvenidos, que sufren literalmente una persecución política y religiosa porque han determinado dar sus vidas si es necesario para que el evangelio sea conocido hasta lo último de la tierra? Hay relaciones matrimoniales en las que se siente que cada uno busca continuamente el mal contra su cónyuge. Son gestos pequeños, pero muy molestos, con el objetivo de generar ira en el otro, persiguiéndolo, atormentándolo. Si yo no soy feliz, él tampoco lo será. Y sin ir más lejos, ¿cuántas veces nuestras malas acciones pareciera que nos persiguen y nos soplan en la nuca cuando queremos ir a un nuevo destino y vemos que las consecuencias de nuestros actos están inmediatamente detrás nuestro? Encontrarse cara a cara con un agresor,
cara a cara con alguien que nos hace daño, tener la oportunidad de lastimar a alguien que nos está haciendo muy molestos, sería una oportunidad que de seguro muchos no dejaríamos ir tan fácilmente. Como preguntábamos en la mañana, ¿por qué no le dio uno bueno mi hermano Alejandro cuando tuvo este problema con la jefa? ¿Cuántas veces nosotros no hemos deseado golpear a alguien que nos ha hecho daño? Hoy en día están de moda las detenciones ciudadanas, ¿cierto? Vemos en un pasaje que tiene alarma comunitaria, sorprenden a un tipo que estaba entrando a la casa de la vecina, lo agarran, lo desnudan, lo golpean, lo vendan en alusa en medio del poste, lo exhiben públicamente, le dejan el rostro desfigurado hasta que llega la policía. Una vez estaba yendo al trabajo y tuve que involucrarme en una de estas detenciones porque yo pensé que al tipo lo iban a matar. Un hombre estaba robando un camión, es típico robo que se hace, abren un camión y comienzan a sacar las cosas a la calle y luego vienen otros 10 a buscar todo lo que tiraron. Y le estaban dando, y no consejos, y sucede que me meto con el scooter que tengo y comienzo a empujar a unos tipos y digo, después claro, me llegó el reto en la casa, cual vengador, tuve que involucrarme en ese acontecimiento porque sentí o pensé que iban a matar a una persona en medio de la calle. Pero ¿no he deseado yo mismo ser muchas veces el que golpea? A ver si me hicieran una encerrona. Yo voy con mi esposa y mis 2 hijos. Les pegan a ellos, me roban mi auto. Una cuadra más allá la policía lo detiene y me dice, ven, aquí lo tienes. Qué ganas de darle uno de esos que, como se dice, le quiten las ganas de robar para siempre. David tuvo esa posibilidad, pero él tuvo la entereza de no renunciar a sus convicciones, aunque la vida de Saúl estaba en sus manos. Es racional en un sentido pensar que la muerte de Saúl traería paz a David. Él ya no tendría que seguir huyendo. Podría volver a la casa de su padre Isaí y decir, ya no más, se acabó. Podría incluso decir, ahora corónenme y háganme su rey, teniendo la votación popular, ¿cierto?, de la gente, y teniendo la unción del profeta del Señor sobre sus espaldas. Pero la verdad es que el corazón de David no habría hallado paz al traicionar una convicción a la que él estaba profundamente arraigado. Y esta convicción era que si Saúl era el ungido del Señor para ser rey, mientras él viviera, David estaba decidido a no hacerle daño. Por favor, la siguiente que nos muestra un versículo. Esta era la pregunta, si pudiéramos agredir a alguien que nos ha hecho daño, ¿lo haríamos? Y la siguiente, por favor. Dice el versículo 8 y 9, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Como se dice en la jerga futbolística, ¿para qué te traje, Abisai? No estás siendo de mucha ayuda. Yo estoy queriendo ser firme en mis convicciones y tú me estás tentando a hacer algo inapropiado. Lo importante aquí es que la convicción de David no se sustentaba en lo que él sentía hacia Saúl. Quizás David sí sentía ira, quizás sí sentía frustración, quizás él sí consideraba que en un sentido era racional matarlo, pero su convicción estaba en que cualquiera que hiriera al ungido del Señor pecaba directamente contra el Señor, porque ese tal no sería considerado inocente. Y David tenía una convicción clara. La siguiente, por favor, Jaime. Convicciones claras son las que dirigen o dan luz a nuestras decisiones. Si David hubiera titubeado, si no hubiera tenido claro este principio, quizás él hubiera divagado y hubiera abierto la puerta a matar a Saúl como una posibilidad. Quizás él hubiera dicho, como muchos hoy, cualquier cosa después pido perdón y ya está. Lo mato y después me arrepiento. O quizás hubiera dicho, y si Abisai lo mata, sobre él caerá la culpa y no sobre mí. Esto pasa cuando no tenemos convicciones claras. ¿Y si nadie me ve? ¿Y si nunca nadie se entera? Pero no,
David conocía que Dios es justo y que es Él quien hace justicia. David conocía sobre la santidad de Dios, sobre los juicios del Señor, sobre la misericordia del Padre, sobre la severidad de su castigo. Y basado en estos principios, tuvo una determinación clara cuando sus convicciones fueron puestas a prueba. Ahora, ¿qué hay de nosotros, mis hermanos? Nuestra fe cristiana pregona o predica que nosotros debemos ser pacificadores en un mundo violento. Es cierto que una cosa es la defensa personal, es pagar un precio justo por los crímenes, pero otra cosa muy distinta es la venganza desproporcionada y maliciosa. Nuestro maestro nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Nuestra fe se trata de la reconciliación, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo que hemos sido hechos embajadores de esta reconciliación. Nuestro Cristo vino a dar perdón a todos los que le han ofendido. Nuestro Jesús perdonó a un delincuente allá en la cruz, cuando ya no tenía ninguna posibilidad de enmendar todo el daño que él podría haber hecho a tantas otras personas. El Evangelio, mis hermanos, trata precisamente del perdón de los pecados a transgresores que han hecho de todo en su vida, odiando a Dios y desobedeciendo abiertamente su ley. Y aún así, la invitación de Jesús al mundo es que todos los cansados y cargados vengan a Él, porque Él les da descanso. Y con ese descanso incluye los pastoreos, los alimentos, los cuido y aseguro para ellos la eternidad en el reino de los cielos. El mensaje de Cristo es un mensaje de perdón. Es un mensaje de reconciliación, de amor, de justicia divina. Nuestra fe, a diferencia de otras religiones, no trata de imponerla por la fuerza. Nosotros creemos que el poder de Dios está en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, si esta es nuestra fe, si tú crees en Jesús como el Señor y Rey y crees en el perdón de los pecados por medio del arrepentimiento, ¿qué haremos cuando sea puesta a prueba nuestra convicción? ¿Tomaremos la lanza de Saúl y la clavaremos en su cabeza? ¿O tomaremos la decisión de guardar su vida? Los hijos de Dios debemos ser hombres y mujeres de convicciones, de principios que se fundamentan en la palabra de Dios. Y cuando nuestras convicciones son puestas a prueba, debemos acudir a la palabra de Dios para afirmar nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra declaración o en nuestra profesión de fe, declarando que tenemos más temor por Dios que por lo que nos pueda hacer el hombre. Y pongamos algunos casos para contextualizar. Las Escrituras afirman que así como Él cuida de las aves y de las flores del campo, también cuida de sus hijos. ¿Amén? ¿Tenemos la convicción de que el Señor cuida de nosotros aunque las circunstancias son contrarias? ¿O la ansiedad a veces nos supera? Hoy las crisis de ansiedad son top 1 de consulta de urgencia de salud mental. Y si confiamos verdaderamente en esto con la convicción de que si Él cuida de las aves, ¿cuidará también de mí? Las Escrituras afirman que la santificación debe ser nuestra forma de vivir. Ser más santos, ser más como Jesús. Que debemos ser activos en nuestro trabajo para ser más moldeados por Él. Y esto implica, por ejemplo, huir de la tentación sexual. ¿Seremos capaces de renunciar a películas o series que estimulan pecaminosamente nuestros apetitos carnales? Porque tenemos la convicción de que la santidad importa. ¿Estamos dispuestos a bloquear cuentas de TikTok, de Instagram o lo que sea con tal de no ser tentados? Las Escrituras promueven también la generosidad. Una generosidad que no solo es financiera, sino principalmente de acompañarnos gentilmente en nuestra vida cristiana. Pero nosotros como santiaguinos vivimos tan atrapados en nuestros quehaceres, tan dedicados a las distancias son tan largas, tenemos tantas preocupaciones que apartar tiempo para otro es de segunda prioridad.
Pero ¿es esta nuestra convicción de que el Señor nos llama a vivir nuestro cristianismo con otros? ¿Seremos capaces de habilitar tiempo en nuestra semana para llamar a un hermano, para orar por ellos, para visitarlos? Porque esta es nuestra convicción de que no podemos caminar sabiamente en nuestra fe cristiana solos. ¿Es esa tu convicción? ¿Actúas conforme a esa convicción? Hombres y mujeres de convicciones fundamentadas en la palabra de Dios serán capaces de trastornar el mundo entero. Un hombre íntegro y una mujer íntegra van a ser el día de mañana la revolución real en medio de una sociedad corrupta. Cuando un padre y una madre que sostienen convencidamente que deben criar en el Evangelio a sus hijos, harán de todo o dejarán de todo con tal de criar a sus hijos en el temor del Señor. Y aprovecharán las instancias antes del colegio, después del colegio, educando en casa, como sea, para criar a sus hijos en el temor del Señor, porque están convencidos de que esa es su responsabilidad hacia ellos. No solo traerlos a la iglesia, criarlos en la disciplina y el amor del Señor. Si nuestra convicción es que el Evangelio debe ser conocido en todos los rincones del mundo, ¿debemos también nosotros estar dispuestos a sacrificar éxito laboral? ¿A sacrificar relaciones, un estatus, con tal de que el Evangelio del Señor Jesús sea conocido en tu trabajo, sea conocido en tu barrio, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos que no son creyentes? Porque esa es nuestra convicción, que aquel a quien decimos amar dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Si esa es tu convicción, entonces actuarás conforme a ese principio. ¿Están nuestras convicciones cimentadas en las Escrituras? ¿Qué tan importante es la Biblia para la conformación de nuestros pensamientos? A veces escuchamos podcasts, gurús de YouTube, los noticieros y los famosos de los matinales, algún político de nuestro gusto, y pareciera que nuestras convicciones van adoptando esas formas. Porque Él lo dijo, yo lo creo. Y si decimos porque Él lo dijo, yo lo creo, porque Dios lo dijo, yo lo creo y vivo y actúo conforme a esa convicción. La convicción de David se sustentó no en sus emociones, ni en lo que él pensaba que era mejor. Se sostuvo en la creencia firme en que Dios no toma por inocente al culpable y que cualquiera que hiriera al ungido del Señor entonces no sería contado dentro de los inocentes. Así también están tus convicciones construidas sobre la base sólida del carácter de Dios y lo que Él afirma de sí mismo en la palabra. Ahora recapitulemos un poco. Texto anterior de la semana pasada. Abigail intercede por su esposo Nabal y le dice: no vayas y lo mates. Y le dice lo siguiente: Dios te ha librado de derramar sangre inocente. Sucede, y recuerdan, que Nabal finalmente murió por algo parecido a un accidente cerebrovascular, como que se enojó tanto que le dio un patatús y quedó rígido como piedra, y al par de días murió. David en el capítulo 25, versículo 39 dice lo siguiente: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después de este evento, David dijo: oh, el Señor hizo justicia, y menos mal que Abigail me advirtió de que yo no fuera airadamente y tontamente a derramar sangre inocente. ¿Ok? Yo creo que hay una referencia a esto en los versículos 10 y 11 del actual texto. Veamos el capítulo 26, 10 y 11. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David ya parece que ya aprendió esta lección. Ya descansaba en que el Señor se encargaría de Saúl, tal como se encargó de Nabal. Dice: ya sea que muera en la batalla, ya sea que muera de viejo, ya sea que le dé una enfermedad, ya sea que un rayo lo parta del cielo, no sé lo que va a pasar. El Señor me va a librar a mí y se encargará de Saúl. Pero en lo que a mí respecta, me comportaré conforme a las convicciones que el Señor ha sembrado en mi alma. Y de ahí no me moveré. Porque son precisamente las obras providenciales de Dios, en el tiempo de Dios, las que debemos esperar y a las cuales nosotros debemos dirigirnos. De hecho,
Fíjense en el versículo 24 de este mismo capítulo 26. ¿Qué dice? Y esto ya cuando Saúl reconoce la voz de David, agradece, entre comillas, que no lo mató. Y David le dice a Saúl, he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. ¿Ok? Yo imagino que David ya había perdido toda esperanza real de que Saúl lo perdonara. ¿Se acuerdan de los 8 textos que vimos antes? 8 intentos de Saúl previos. Yo creo que David ya había perdido toda esperanza de que Saúl volviera en sí. La verdad es que ni siquiera Saúl tenía que perdonar de algo a David porque David no había hecho nada contra Saúl directamente. Era motivado por la ira, la envidia, la tosudez. Pero él dice en el versículo 24, Saúl, tu vida fue preciosa ante mí. Que así sea mi vida delante de Dios. No delante de ti, delante de Dios. No espera ahora que Saúl actúe bien hacia él. Dice, así como yo actúe bien hacia ti, que el Señor también actúe bien conmigo. O sea, se encomienda al Señor. Así como yo hice el bien, que el Señor también sea quien me cuide y me guarde. Porque de Saúl, yo creo que David ya no tenía ninguna esperanza de que realmente se cansara de esta persecución. De hecho, el capítulo 27, versículo 1, que es el que vamos a ver la próxima semana, muestra el razonamiento de David. Vean, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. O sea, David dice, ya, me encomiendo al Señor, pero Saúl no va a parar. Lo tiene claro. Y aún así, actuó conforme a sus convicciones y esperando y reclamando la justicia del Señor. Para ir terminando, mis hermanos, a la luz de lo que hemos visto, quisiera yo llevarlos a pensar en aquel que tuvo una convicción tan profunda en su corazón que estuvo dispuesto a dar su propia vida por aquello que él se había propuesto hacer. Comencé hablándoles de la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que aún no se ve. Les dije también que esta fe movilizó a los hombres de Dios para actuar conforme a esta convicción. Bueno, el capítulo 12 de Hebreos inicia de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si hay alguien íntegro que mantuvo sus convicciones en todo tiempo hasta el final, fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenía un propósito claro. Vino a reconciliar consigo al mundo. Y aunque sufrió el rechazo de su pueblo, y aunque sufrió la vergüenza de la cruz, se mantuvo firme porque sabía que aquello por lo que estaba muriendo era digno de su propia vida. La gloria de Dios en la salvación de los hombres. Ese era su objetivo y ese era su destino. La gloria de Dios en la salvación de los hombres. Y esa fue también su corona. Porque por su obediencia recibió un nombre sobre todo nombre. Él resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, y un día todo hombre reconocerá su grandeza y su señorío. Ese es nuestro glorioso Jesús. Y en momentos en los que no sepamos qué hacer con el Saúl que tenemos enfrente, ya sea esta una situación fortuita, una persona difícil, un momento duro de nuestras vidas, entonces pongamos los ojos en Jesús y roguemos que Él nos dé la fuerza para mantenernos firmes en la fe que nosotros hemos profesado. Que seamos hombres y mujeres con convicciones construidas en la palabra de Dios. Dejo con ustedes unas preguntas para reflexionar.
¿Soy una persona de convicciones claras? ¿Están esas convicciones arraigadas a los principios bíblicos? ¿Qué situaciones o qué personas hoy están poniendo a prueba mis convicciones cristianas? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mis convicciones? Espero que esto sirva para orientar un poco la reflexión. Quizás una conversación en el auto de vuelta o en el metro. Sea útil también orientarlas para que sigamos conversando acerca de esto. Para terminar, quisiera pedirles que busquen conmigo el Salmo 54. Y no va a ser otra predicación ni nada parecido. Busquen todos, por favor, conmigo el Salmo 54 y leámoslo en voz alta, porque la introducción o la cabeza de este canto dice así: al músico principal en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? O sea, esta canción la escribe David, orientada, pensada en este contexto. Y leamos todos juntos, por favor, todo el Salmo 54. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Oremos. Oh Señor, ayúdanos en nuestras debilidades a ser hombres y mujeres que viven con convicciones claras fundadas en tu palabra, de modo que cuando sean puestas a prueba nuestros principios, sepamos actuar de manera coherente con nuestra fe. Gracias porque nuestro ejemplo ni siquiera es David, nuestro ejemplo de integridad, sino el segundo David, el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, el hijo de David, aquel que soportó la vergüenza muriendo por nuestros pecados para que nosotros seamos reconciliados contigo. Ayúdanos a mirar a Jesús cuando nuestras piernas tiemblen, cuando nuestras manos quieran hacer daño, cuando nuestro corazón se inclina a la venganza, al rencor y al odio. Ayúdanos a frenar todo en ese momento, a mirar a Jesús y decir, quiero vivir como mi Señor Jesús anduvo. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque caemos ante la tentación de personas que también nos incitan al mal. Pero ayúdanos, por favor, Señor, en nuestra debilidad. Y con el poder de tu Espíritu Santo, a poder ser personas íntegras que actúan conforme a los principios del Evangelio y que tienen convicciones claras para momentos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén.